Un accidente fijo. Hoy nos toca conducir derecho durante 2 horas. ¿Dónde nos hemos metido? No, qué tristeza ponen a trabajar los niños sin piedad. Usted visita y que lo miren así, no, qué miedo. Hola, hola. Nosotros somos Alejo y Tatis y esto es Aleta Go. Bueno amigos, para el video de hoy Alejo tiene un gran reto y es que debe conducir en línea recta y si necesita girar hacia algún lado solamente va a poder girar hacia la derecha. Sí amigos, vamos a ver entonces dónde vamos a parar. El reto es por 2 horas, ¿verdad? Por 2 horas que vamos a hacerlo. Entonces espero que nos acompañen en este video. Y yo no voy a ir, va él con otra compañía. Así que disfrútenlo. Bueno, ya prácticamente salimos. Hoy Tatis no nos va a acompañar, pero me va a acompañar una persona muy especial que ya ahorita se las voy a mostrar. Bueno amigos, recordemos que hoy nos toca conducir derecho durante 2 horas y si encontramos pared debemos girar hacia la derecha para llegar a el lugar que la carretera nos demande. ¿Listo? Entonces allá vamos. Listo amigos, ya recogemos entonces a mi compañía. Él es mi padre, se llama Carlos, todos les dicen Quique de cariño. Bueno, aquí para cumplir el reto creo que tenemos que girar. Como la condición de Tatis es que solo podemos girar hacia la derecha, vamos a ver hacia dónde nos va a llevar. Bueno, aquí es donde nos encontramos con la pared. Entonces debemos girar hacia la derecha. Esta es la avenida Caracas que atraviesa la ciudad de Bogotá de sur a norte, pero nunca fue pensada con este fin. Bogotá Futuro era un proyecto de 1923. Las líneas rojas que vemos en la imagen era la parte donde vivían las personas y la línea amarilla donde quería expandirse Bogotá, entre la calle 100 y el río San Cristóbal Sur. Con la llegada del señor Carl Brunner, a quien se le encomendó el trabajo, diseñó la avenida Caracas con una vía férrea para que pasaran y vieran un paisaje como el campo del Liceo en París. En su momento él lo logró, pero llegaron arquitectos opositores, el Bogotazo y la construcción del aeropuerto de techo y todo se arruinó, quedando como la conocemos actualmente. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos lleva esto? Aquí, bueno, aquí encontramos una Y, pero nos toca seguir derecho. Llegamos al barrio San Cristóbal, un lugar fundamental en la historia de Bogotá por su estrecha relación con los chircales, empresas fabricantes de ladrillo, que hicieron posible el crecimiento de la ciudad, construyendo muchas de las casas y edificios que vemos actualmente. Detrás de este trabajo hay familias enteras, hombres, mujeres y niños que dedicaron su vida a esta labor. Gracias a su esfuerzo y sacrificio, Bogotá pudo expandirse y convertirse en la gran ciudad que conocemos hoy. Muchos de aquellos trabajadores son abuelos, bisabuelos de la generación actual. Así es que muéstrenle a sus abuelos este video para que revivan esas experiencias. Sí, esto ya es el barrio San Cristóbal, pero aquí sí ya no tenemos dónde girar. Entonces creo que si dice que derecho tengo que girar a la izquierda. Bueno, aquí creo que encontramos un desvío, no se puede seguir derecho. Aquí aplica la condición hacia la derecha entonces. Y creo que vamos como para la montaña. Pero aquí nos toca coger aquí para arriba. Uy, esto está re empinado. Está como lleno de guacamenta.
Pero aquí. Ah. Pero aquí nos manda derecho. Ah, creo que. Pero ese desvío. ¿Será que paso derecho? Aunque dice que siga el señor. Uy. Oye, por acá sí yo nunca he venido. ¿Esto por dónde nos hemos metido? Bueno, aquí aplica otra vez a la derecha. Estas subidas. No sé, pero aquí ya. Volveríamos. Sí, aquí ya nos devolvemos, pero no. Ok, nos toca mirar aquí a la derecha. Bueno, llegamos entonces al barrio Las Cruces, uno de los sectores más antiguos y tradicionales de Bogotá. Aquí vivieron indígenas, criollos, artesanos y comerciantes que contribuyeron al crecimiento de la ciudad. La iglesia de Las Cruces, reconstruida tras 2 terremotos, y la antigua plaza de comercio fueron durante muchos años el principal punto de encuentro de la comunidad. Por supuesto que este barrio guarda las memorias de los trabajadores y de las familias que ayudaron a construir Bogotá que conocemos al día de hoy. Uy, mira estas calles. ¿Dónde hemos aparecido? Pasar por donde se crió el abuelito Carlos, mi abuelo, mi papá. Sí, donde se crió mi abuelo. Sí, ladrilleras, las ladrillas de Las Cruces. Ladrilleras del barrio Las Cruces. O sea que esto es Las Cruces. Yo estoy en Las Cruces. Saludos. Uy, sí está trocha aquí. Ay. Bueno, vamos a pasar primero el camión este. Pero esto sí está trochudito. Miren ya cómo se ve Bogotá. Pero estamos aquí por las ladrilleras. Eso. Esto no lo conozco, mira. Mira, aquí ya se ve la parte de Bogotá. Esto es un buen mirador. Mira eso. Por acá está el tal mirador de Las Cruces, que es muy caro. Sí. Mira esa pobreza que hay allá. Sí, esto es arribita de la Plaza Bolívar y ya estamos por acá como ranchitos. La otra cara de Bogotá, la otra cara de Bogotá. Mire, todavía hay señoras vacas. Hola, amigas. Creo que es ahí abajito en ese hueco. ¿Sí? Sí. ¿Ahí es donde están los ranchitos? ¿Se crió mi abuelo? Sí, claro, ya los ranchitos de bóveda, de Sí, mira los ranchitos, como son. en adobe, es adobe. Esas son casitas ahí de gente humilde. Aquí la gentecita ya construyendo y todo. Recicladores. ¿Cómo es que le decían a los recicladores antiguamente? ¿Marranitos se dan? Mira, toda esta recolección de reciclaje. Uy, un pecazo. Ranchitos. De pura lata y palo de guadua. Uy, este man va pinchado. Para que estuve de verdad. Bueno, vamos. Uy. Ah. ¿Eso qué? ¿Esa loma aquí? Aquí se toca subir. Como florcita. Ay, se cansó de lavar y planchar. Uy, está empinadota. Y hasta las palomas vuelan bajo acá. Ay, cuidado, palomitas. Uf, esto está muy empinado. Uy.
mal este carro tiene fuerza. Si fuese uno pequeñito, cuidado señor Don Perro. Uy, esta vaina. Mire, vamos para el cielo. Pues se va en primera y con el freno de mano, ¿sí? No, sin freno de mano, es que si no me freno. A ver, solo en primera. Oh. Qué pena señor, vamos a pasar. Siga, siga por favor. Uy. Qué subida tan dura. No tenemos que seguir derecho entonces. ¿El barrio qué? Barrio Los Laches. Este es el barrio Los Laches. Ah, caray. Bueno, aquí nos toca seguir de frente derecho. Los Laches significa pueblo hermano según la comunidad chibcha. Y aquí se asentaron los descendientes de los últimos indígenas. Por lo tanto, también es uno de los barrios más antiguos de Bogotá y que tras su historia albergada aquí en el oriente genera mucha intriga. Pero literal llegamos ya a la montaña. Claro, sí. Aquí ya entonces llegamos a la circunvalar de Bogotá. ¿Desde dónde empezará la circunvalar? No, yo creo que estamos con el comienzo, la ruta. La tomamos. Bueno, aquí vienen como a aprender también, ¿no? Sí, así la Esta iglesia yo la he visto. Bueno, aquí ya llegamos a una iglesia. Es como dice que es Nuestra Señora de la Peña. Y la historia de esta iglesia comienza con una ermita construida en 1686 en una montaña de Bogotá en los Cerros Orientales. Es de gran valor histórico y que casi nadie conoce en Bogotá, porque aquí se inició a venerar la roca donde en 1685 apareció la imagen de la Sagrada Familia. Sin embargo, en 1722 el santuario fue trasladado a la actual iglesia de Nuestra Señora de la Peña. Y aquí es donde se conserva esa roca de aproximadamente unos 400 kilos donde se encontró tallada la Sagrada Familia. Y es muy curioso que 300 años se tenga este objeto de devoción para sus peregrinos. Pues literal si estamos como en una peña, un peñasco. Aquí es como un mirador, mira, ve, ¿oís? Oiga, este sí no lo conocía. Y eso que todavía no hemos llegado a los miradores de la Calera. Pero mire. ¡Oh! ¿Y eso allá qué será? ¿Una mezquita? ¿O una iglesia católica? Oiga, estamos en lo más alto de la montaña de los Cerros Orientales de Bogotá. Aquí encontramos, bueno, se puede como comer, tomar alguito. Aquí colocan como las sillas. Aquí está nuestro carro y nos toca seguir derecho. ¿Es la doble vía o un solo sentido? Ah, esto es doble vía. Pues qué peligro, ¿no? Acá andar de noche y que no esté señalizado el piso. Un accidente fijo. Choachí, Bogotá. Aquí llegamos a un final, entonces nos toca coger otra vez hacia la derecha. Aquí entonces. Uy, esta curva súper cerrada. Bueno, aquí una vez aprovechamos para que mi papá practique porque hace poco sacó su licencia de conducción. Y aquí entonces casi no he ensayado subidas, pero entonces vamos aquí subiendo por toda la circunvalar. Vamos a ver de verdad esta vaina derecho hacia dónde nos va a llevar. Bueno chicos, la verdad es que ya llevamos más de 1 hora de camino. No sabemos dónde vamos a terminar. La idea es
conducir por 2 horas derecho por todo Bogotá. La condición es que si hay pared, entonces nos toca girar hacia la derecha en todo momento. Y esto nos ha llevado aquí hasta la circunvalar de Bogotá. Bueno amigos, hoy estamos en el Cerro de Guadalupe. Desde la entrada al Vía Chuachi estamos a 3.109 metros sobre el nivel del mar, y ya cuando estemos arriba en la iglesia vamos a estar en 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y a este cerro le colocaron Guadalupe porque cuando llegaron los españoles querían hacer honor a la Virgen de Guadalupe de Badajoz. La primera ermita fue construida en el año de 1656. Tristemente esta ermita se destruyó 4 veces. La primera vez fue en 1743, la segunda en 1785, la tercera en 1826 y la última fue en 1917, y esto a causa de terremotos. Ya para el año de 1945 se construyó la última iglesia que conocemos actualmente. Este es el parqueadero que se encuentra en la parte de abajo de la iglesia. En fin de semana tiene un costo, entre semana no tiene ningún costo, y vamos a subir a pie. Abierto al público. Confitería. Mira. Entonces, aquí está abierto al público de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, sábados y domingos de 6 a 6 de la tarde. Cuenta con confitería, zona peatonal, lácteos, restaurantes, cafetería y baños públicos. Bueno, entonces ahorita está abierto, vamos entonces a hacer el ingreso. Mira, aquí no hay nieve, pero hay madera para hacerlos. ¡Chujú! ¡Chao, amigo! Bueno, aquí son casetas. Normalmente estos los domingos están abiertos y venden así cositas como el Señor, comida, escapularios, manillas. En nuestra ciudad, donde hayan lugares turísticos, vamos a encontrar este tipo de carteles. Aquí nos dan información y nos contextualizan del lugar al cual estamos visitando. Aquí hay algo curioso, y es que nos muestra otra vez los muiscas. Si ustedes recuerdan en los videos que hemos montado, que aquí se los voy a dejar, que pueden ir a verlos, van a ver también la historia de los muiscas. Esta montaña se llamaba Pie de Abuelo. Monserrate se llamaba Pie de Abuela. Bueno, aquí que está la plazoleta de comidas, podemos ingresar por acá o podemos subir por acá, que damos hacia atrás de la ermita. Por ahora subamos por la parte principal. Bueno, esta es una de las primeras miradas de Bogotá. Y aquí entonces vamos a encontrar la primera iglesia. Vamos a ingresar acá. Esta es la primera ermita. Ya aquí ya es la reconstrucción. Y como tal queda así la iglesia. Bueno chicos, es muy curioso porque la ermita que hemos hablado anteriormente es esta. Esta es la primera iglesia que se colocó aquí en el Cerro de Monserrate. Es curioso que la Virgen de Guadalupe que está ahorita, que vamos a mostrar, fue hecha en madera en España. Pero cuando la trajeron aquí a Bogotá, pues obviamente pasó por embarcación y después, imagino yo, porque como no había vehículos, tuvieron que traerla desde Cartagena hasta Bogotá. Imagino que en burro, o si de pronto ya había tren en esa época, pues podían trasladarla hasta acá. Me parece espectacular recorrer todos estos pasillos, ya que pues se ven muy limpios, se ven organizados. También tiene unos detalles muy coloniales. Es impresionante ver esta obra de arte de la época, ya que pues traerla desde Cartagena hasta Bogotá, esta majestuosidad, pues dicen que al ser la patrona de Bogotá y la que protege de los terremotos,
es algo increíble de ver. Bueno, desde acá vamos a encontrar toda la ciudad de Bogotá. Bueno, no es toda, la verdad es gran parte, porque aquí no se ve hacia el cerro de lo que es Suba, Usaquén y eso no se alcanza a ver. Y también hace falta ver la parte de Usme, lo que es Juan Rey, JJ Rondón, La Belleza, todo ese sector tampoco se alcanza a ver. Bueno, mire, esa que está aquí es la avenida Jiménez. Aquí todos estos arbolitos que bajan es la avenida Las Américas. Esta que baja por acá es la avenida 26. Y allá ese planchón que se ve es el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Por lo tanto, siempre que alguien viene a Bogotá, si mira hacia las montañas, quiere decir que es el oriente. Diga, qué curioso también es que está el árbol de Navidad del año pasado. Bueno, aquí es Navidad todo el año. No sé si alcanzan a escuchar, pero se alcanzan, están tocando la campana de Monserrate. ¡Wow! Suena durísimo. Y de aquí a allá estamos que, no sé, unos por aire derecho, me imagino que estamos como unos 5 kilómetros. Bueno, aquí estamos entonces por la parte de atrás de la iglesia. Pues yo me imagino que es como la parte administrativa del lugar. Acá los vehículos pueden subir, pero siempre y cuando tengan autorización de la iglesia. Pero principalmente es porque le van a hacer mantenimiento o algo, pero para parquear solamente no. Donde parqueamos nosotros, que es la parte de abajo, sí se puede parquear allí. Y aquí vamos a ver la parte de atrás de Monserrate, la parte de atrás de Guadalupe. Como tal es este bosque, es inmenso. Hacia el lado de allá va a quedar el pueblito de Chuachi. Y aquí este sendero, allá abajo es el parqueadero de nosotros. Este sendero lleva a un monasterio, pero ese tipo de rutas se hacen por medio de la empresa de acueducto de Bogotá. Mire, aquí comienza el sendero, entonces aquí es el punto de encuentro. Dice aquí, está usted aquí, y estos son los senderos que podemos hacer. Esta es una reserva forestal protectora del bosque oriental de Bogotá. Entonces esta es una de las rutas. Este es el mapa de los cuales se puede hacer acceso de estas caminatas. Este es el canelazo. El canelazo. Y viene con aguardiente, ¿sí? Viene con aguardiente, un aguardiente natural. Ok. ¿Y esas maticas que tiene por dentro qué son? Son hierbas aromáticas, tiene limonada, albahaca, cidrón, hierbabuena, manzanilla, canela. Ah. Eso es lo típico de aquí del cerro. Vamos a probarlo a ver. Pero se siente más como el saborcito al anís. Es muy rico, aunque es una bebida alcohólica. Pero muy rica. ¡Oh, qué rico! Muy amable. ¿Qué es lo que tiene? Quesito, leche condensada. Sí, mora, leche condensada y queso. Bueno, mire, este es uno de los dulcecitos de acá, que es la arepuela. Tiene leche condensada, queso y dulce de mora. ¿El otro nombre que le conoce a esto? La arepuela, torreja. Torreja, eso. Torreja. Hojaldra. Oh. Vamos a probarla. Es rica, es crocante. En México le dicen los buñuelos. ¿En México le dicen buñuelos? Vea pues, en México le dicen buñuelos, pero pues obviamente aquí los buñuelos son diferentes, son redondos. ¿Qué te parece? Que siempre es grande, ¿no? Apenas para 2 personas está perfecto. Y
4.000 pesos cuesta la arepuela. El canelazo también 4.000 pesos. Son aproximadamente $1. $1 pasadito. Bueno, mire, aquí como señores de la tercera edad también pueden subir y pueden pedir permiso para que le abran la puerta y poder subir a los abuelitos hasta arriba, hasta donde estaba el otro carro blanco, y allí puede dejarlos. Vuelve y baja el carro y parquea allá abajo. Todo es pavimentado, entonces también pueden venir en silla de ruedas. Entonces es muy inclusivo. ¿Cómo es que son los horarios del transporte para acá? Los turistas que quieran participar y venir a la travesía de la Monserrate de Guadalupe pueden tomar transporte público en la calle Sexta entre la carrera 10ª y Caracas. A partir de las 5 de la mañana ya empiezan a subir de transporte público. ¿Cuánto vale? El transporte vale 4.500 por persona. Ok. Hasta las horas de la tarde está Pero el servicio. lo sube y lo vuelve a bajar. No, lo sube por 4.500 y vuelve y lo baja por otros 4.500. Ah, ok. O sea, saldría por 9.000 pesos. 9.000 la subida. O sea que vendría siendo más o menos casi $3 la subida y la bajada. Bueno, amigos, ya hemos completado nuestro recorrido, ya cumplimos las 2 horas exactas y ya nos estamos devolviendo para nuestra casa. Alcanzamos entonces a recorrer 30 kilómetros sin desviarnos, solamente derecho, y en caso de que hubiese pared íbamos a girar hacia la derecha. Bueno, chicos, vamos a comprarle a Tatis unas flores. A ella le encantan los girasoles. Entonces vamos a ver y vamos a averiguar. ¿Cómo tiene las flores? Sí, deme esas. Ok, ¿cuánto valen? 10.000, listo. Gracias. Bueno, ¿qué les parecen las florecitas? Guapetonas para una guapetona. Bueno, hemos llegado, muchachos. Vamos a ver. Tatis, que se sorprenda con el regalo que le traemos. Aquí llevamos las flores y aquí llevamos la arepuela que le guardamos a Tatis. ¿Qué dirá? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a golpear a... ¿Qué dice? ¡Sorpresa! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, amor! ¡Gracias, cielo! ¡Qué lindos girasoles! Girasoles. ¡Ay, qué hermositos! Son 3. Sí, ¡Qué lindos! Gracias, amor. Chiste, amor. espero que te hayan gustado. Obvio. Bueno, amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro video. Les esperamos que les haya gustado. Recuerde darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.